Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Desde Los Ángeles, California, y transmitiendo a 23 países del mundo. Presentamos La Economía de Dios. Y ahora con usted, el doctor Juan Bruno Camaño. Distinguidos, amados hermanos y televidentes alrededor del mundo. Qué bueno es poder decir, alrededor del mundo nos están escuchando. Porque esta es la gran comisión, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las criaturas. Y a esto Dios nos ha enviado y estamos haciendo lo mejor que podemos para que el evangelio de Jesucristo llegue a todas las naciones del mundo y la gente puedan escuchar y decidir por Jesús, el Salvador de la raza humana. Como siempre, estamos comprometidos a llevar principios bíblicos, enseñanzas, estrategias que le va a hacer a usted una mejor persona, va a agradar a Dios. Y la persona que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo para disfrutar todo esto. El tema de hoy, lugares solitarios. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que cuando decimos lugares solitarios, el 50% de las personas, por ejemplo, en este estudio, le pregunté a Miguel, cuando escuchaste lugares solitarios, ¿qué pensaste en algo bueno o malo? Y él me dijo, malo. Y tiene razón de una parte. Cuando le pregunté a Aide, ella dijo, bueno. Y tiene razón en otra parte. Pero Jesucristo, la Biblia, la palabra de Dios enseña que Él iba a lugares solitarios a hablar con Dios. Él y su Padre solamente. Y esto es lo que necesitamos nosotros ahora, los cristianos. Estamos teniendo tantos problemas, tantos desafíos contrarios vienen en contra de nosotros y a veces vencen esos desafíos porque no nos vamos a lugares solitarios a buscar el rostro de Dios y decirle, Señor, heme aquí. Lugares solitarios, la palabra de Dios lo enseña, Cristo lo hizo. ¿Por qué tú y yo no lo hacemos? Cuando nos queremos ir a un retiro, mira, vamos con 20, 30 hermanos y hermanas y vamos a un retiro, pero ese no es el retiro que Dios quiere ahora. El retiro que Dios quiere ahora es un lugar solitario, tú y Dios. Porque hay cosas que Dios te quiere decir a ti solamente y no a un grupo. Y dice la palabra de Dios en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 16, que Jesucristo por su parte dice, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Para orar a quién? ¿Para hablar con quién? Por supuesto, para hablar con su Padre, que lo envió. Ahora, noten esto. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Ese lugar solitario tenía un objetivo, orar, hablar con Dios. Porque déjame decirte, no es hasta que tú no entres en el lugar solitario con Dios que realmente tú comienzas a tener una comunión íntima con Dios. Y dice la palabra, la comunión íntima de Dios es con los que le temen. ¿Sabe por qué el lugar solitario? Mira, primeramente, porque cuando tú vas a un lugar solitario para orar y hablar con Dios, tú vas y te arrepientes antes. Claro, porque tú no quieres caer muerto ahí.
¿Se recuerdan cuando el sumo sacerdote llegaba el sacerdote al lugar santísimo? Y iba con una cadenita para que se escuchara, porque si no estaba bien con Dios, la gente sabía que si no se movía la cadenita, cayó muerto. ¿Creen ustedes que es muy distinto ahora? Bueno, es algo diferente, pero es el mismo Dios. Por la gracia de Dios, dice la palabra de Dios, que ese velo se cayó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero los lugares solitarios para orar con Dios es lo que tú necesitas. Mi hermano, escucha esto. Dios no ha permitido que tú prendas la televisión ahora y escuche esto. No crea que esto es, qué casualidad. No, esto es un mandato de Dios. Jesucristo lo hacía, tú y yo, como discípulos de Jesucristo, tenemos que hacerlo. Y no vayas con tu copastor, tu secretario y con toda una escuadrón. No, ve tú solito. Vete tú solo a un lugar solitario a orar con Dios y a preguntarle a Dios si estás bien con Él. Esto es lo que le hace falta a muchos cristianos, que aumenten el temor a Dios. Ahora, noten bien esto. Dice la Biblia en Salmos 34, 17, los justos claman y el Señor los oye y los libras de todas sus angustias. Déjeme decírselo otra vez. Los justos, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Los únicos que Dios le llama justo aquí son los que son justificados por la sangre de Jesucristo. Porque Cristo es justo y tú creíste en Él, Dios te dice, tú eres justo también. No por tus obras ni por mis obras que yo hago me puedo llamar justo. Dice que no hay ni uno justo. Pero porque Jesucristo es justo y tú recibiste ese regalo por gracia, Dios te llama justo. Mira qué clase de Dios tenemos. Y ese Dios te dice, los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Los otros días hicimos un estudio de niveles de angustias que tiene el cristiano. Tomamos 7 personas, era lo que había ahí en el estudio. Estábamos orando y habían 7 personas. Y yo le dije, quiero hacer un estudio de estas 7 personas, pero con una condición. Ustedes todos son cristianos, yo también, pero seamos sinceros con Dios. Y seamos justos. Y seamos también personas reales. Y les hice una pregunta. En el nivel de angustia, 1 siendo el mínimo de angustia en tu vida y 10 siendo el máximo de angustias, ¿en dónde tú te encuentras? Ahora, la angustia, amado hermano, es algo horrible. Hay personas tan angustiadas que ya no diezman. Ese es un nivel de angustia. Está usted tan angustiado que ya usted le creyó más al mundo que a Dios y paró el diezmo. Yo diría que los que han parado el diezmo, que les roban a Dios el 10% de sus ganancias, están en el número 7 o 8 de angustia. Ese es mi concepto. Después que hice este estudio con estas 7 personas. Los que le roban a Dios los diezmos y las ofrendas están en el número 10 de angustia. Están angustiados porque le han creído más al mundo que a Dios. Y el que le cree más al mundo que a Dios está en el número 10 de angustia, lo máximo de angustia. Y otros se han endurecido tanto sus corazones que no tienen temor a Dios y actúan de maneras que hay que reconocer que están también en el número 10 de angustia. Angustiado por el Evangelio,
¿Ha escuchado eso usted antes? ¿Cómo es que un creyente esté angustiado por el Evangelio? Porque ¿sabe por qué? Porque no han entendido este principio. Jesucristo, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Por qué? Porque también Jesucristo estaba angustiado, amado. Que los religiosos hablen, no importa, hablan de todas maneras. Jesucristo angustiado, sí, Jesucristo angustiado también. Y Jesucristo que era divino, que era el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, que es Dios encarnado en hombre, se angustió por ver la incredulidad de la gente. Amado hermano, ¿dónde estaremos nosotros, sus discípulos? En niveles de angustia. ¿Sabían ustedes que uno de los 7 dijo: yo no tengo angustia ninguna? Y quizás ustedes por la televisión dirán: yo estoy lleno de gozo, no tengo nada de angustia. Eso es un orgullo espiritual. Te voy a decir que tú sí tienes angustias. Y si tú crees que no la tienes, yo estoy aquí para decirte: tú eres el que más angustiado estás. Pero de los 7 que hicimos el estudio, uno de ellos dijo así como tú estabas pensando ahora: yo estoy lleno de gozo, no tengo angustia. Y mire, el que dijo que no tenía angustia, el que dijo que no, que estaba lleno de gozo, que él no estaba angustiado, que lo perdonaran, pero él no estaba angustiado, él estaba lleno de gozo. Cuando comenzamos a escuchar a los otros 6, yo quiero decirle, amado hermano, que la angustia estaba en todo, excepto este hombre que él mismo se autotituló que no tenía ningún nivel de angustia. Pero la Biblia, la palabra de Dios, enseña que sí hay angustia en el ser humano. Pero mire qué lindo está esto. Los justos claman y el Señor los oye. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes estaban clamando? ¿Los pecadores? No. Los que estaban clamando eran los justos, como tú y yo. ¿Y a quién Él libera de la angustia? A los justos. Entonces el justo que me diga a mí que no tiene angustia, está diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, es mentira. Porque dice aquí: los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Es decir, que habían angustias en los justos. No está hablando de pecadores. Los justos claman. Ahora imagínate, si los justos, nosotros, los redimidos por la sangre de Jesucristo, tenemos angustia y Cristo nos tiene que librar de esa angustia, ¿dónde quedarán los impíos? Los que no se arrepienten. Hermano, esos son angustias, ellos mismos. Angustian a la madre, al padre, al hijo, hasta ellos mismos angustian. Ahora pregúntate, ¿por qué tú estás escuchando esto? Porque para acabar con la angustia, tú tienes que hacer lo que hacía Jesucristo. Él, por su parte, salía a retirarse a lugares solitarios para orar, porque necesitaba orar y necesitaba escuchar de su Padre. Tú y yo necesitamos escuchar de nuestro Padre Celestial también, para que salgan todas estas angustias que nos hacen desobedecer a Dios. Tú puedes, si quieres, pero tienes un libre albedrío, un don de elegir. Si quieres decir que no tienes ninguna angustia, así te quedas, porque Dios no obliga a nadie. Ahora, si reconoces que si hay angustias en tu vida y quiere que Dios te libre como Dios libra a los justos cuando claman a Él, tienes que irte a un lugar solitario a hablar con Dios
tú solito, tú solita. Amén. Yo solito. No te vaya acompañado, no te vayas con guardaespaldas, no te vayas, ¿cómo le llaman en la religión a esos que cuidan a los pastores? ¿Cómo le llaman, Miguel? Ya se me olvidó la palabra. ¿Cómo le llaman? Monaguillo, nombre, eso. Bueno, ya se me olvidó ese nombre. Pero es como si fueran guardaespaldas del pastor. ¿Cómo? No, eso le llaman otro nombre. Aquí estamos, no me viene la palabra. Pero déjeme decirle, David lo tenía. David tenía esos hombres que lo cuidaban. En la Biblia lo dice. Pero cuando vayas con Dios, no hay nadie que te cuide, mi hermano. Tú puedes tener 40 guardaespaldas atrás. Con Dios no vale la pena los guardaespaldas. ¿Sabe lo que hace Dios? Le dice a los guardaespaldas, quédense allá que quiero hablar con mi hijo aquí ahora. Lugares solitarios para orar. Estamos viviendo tiempos difíciles donde tú necesitas escuchar la voz de Dios. No hagas tanto para el evangelio. No quieras controlar el mundo predicando la palabra. Contrólate tú y controla tu oído para escuchar la voz de Dios. Y entonces Él te va a dar una tarea que no va a ser carga ni va a ser pesada. El 90% de la gente que están cargado y trabajado en el ministerio están haciendo las cosas por su ego personal y no porque Dios lo mandó a hacer. Entonces por eso es que tenemos que irnos a lugares solitarios para orar, escuchar la voz de Dios. Ahora, noten bien esto. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mire lo que dice esto. Pero Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. ¿De qué te va a librar? De la angustia del evangélico. Ay, pero hermano, yo pensé que el evangélico no tenía angustia porque era el que tiene la verdad. Usted puede tener la verdad y ser un angustiado. Porque la angustia es un espíritu que opera en los mal agradecidos. Por eso es que usted nunca quiere ser mal agradecido. Usted tiene que estar contento con lo que usted tiene. El espíritu de angustia opera más en las personas mal agradecidas. Escuche esto bien. En las personas mal agradecidas, que tienen esto y quieren aquello y después quieren aquello. Nunca están contentos con lo que tienen. Están siempre en afán, están siempre queriendo más, envidiando lo de otro, acusando a otro. Esos son los más angustiados. Cuando usted ve a una persona acusando a otra, dígale, está en el nivel 9 o 10 de angustia. Porque acuérdense que, y el otro que viene a condenar a otro, dígale, ese está en el número 10 de angustia, porque si Jesucristo no vino a condenar al mundo, ¿qué hace este infeliz condenando a otro hermano? Por eso es que tenemos que aprender a hacer esto que hacía Jesucristo. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Mire qué lindo es llegar a un lugar solitario usted solo y decirle a Dios Padre que estás en los cielos. Oh Dios Todopoderoso, ¿cómo está mi vida contigo? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo estoy caminando, Señor? Oh Dios poderoso, ¿qué puedo hacer para quitar esta angustia, esta ansiedad, esta falta de dirección en mi vida? Es que Dios quiere que vayas a un lugar solitario a orar para que Él te diga cuál es tu problema. Este es el desafío que Dios te da hoy. Prepara un lugar solitario tú y Dios y pregúntale si tu vida está bien con Él. Cuando bajes de ese lugar solitario verás la diferencia. Si tú crees que este mensaje es de Dios, extiende tus manos hacia la pantalla. Inclina tu rostro en reverencia a Él, al Creador del universo, a tu Padre Celestial. Y di conmigo esta oración. Di: Padre que estás en los cielos,
Yo quiero encontrar un lugar solitario para ir a orar y hablar contigo. No quiero escuchar tantas voces, tantas opiniones. Yo quiero saber cómo está mi vida contigo, Señor. Y si estoy en la posición que tú quieres que esté. Yo he creído, Padre, que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió por mis pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Jesús, Hijo de Dios, entra a mi corazón y enséñame el lugar solitario que tú quieres que yo vaya para hablar contigo. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mira qué lindo. Él por su parte, tú por tu parte, yo por mi parte. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solitario quiere decir tú y Dios, sin nadie al lado. Este es el mensaje. Es mi oración que cuando vayas a ese lugar solitario, bajes como bajó Moisés de la loma. Él fue solo y bajó lleno de brillo, de unción, de visión celestial. Y verás la diferencia. Recuérdate que estamos aquí todos los miércoles a la 1:30, a las 7 de la noche, 3 servicios los domingos, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Ven a aprender con nosotros lo que es tener una relación con Dios y fluir en su divina guianza. Que el Señor te bendiga ricamente. Bendiciones. El Ministerio Internacional La Economía de Dios desea ofrecerles varias enseñanzas bíblicas del Dr. Juan Bruno Camaño. Contamos con temas como batallas contra el alma, cómo gobernar su casa, el temor de Dios y muchos más. Con 12 mensajes en audio o video por un donativo de $100. No se pierda esta gran oportunidad de ser bendecido por este material o la felicidad de bendecir a su familia y a sus amigos. Por favor, llame ahora. Bendiciones. Les habla su hermano Bruno Camaño para decirle que el Espíritu Santo ha puesto una campaña en mi corazón. Y esta es la campaña. Si tú eres llamado, serás ordenado. Recibirás las credenciales de ministro, tu certificado de ordenación y serás parte de un equipo de hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo que tienen un llamado de Dios para ir y predicar a las naciones. Cristo te necesita. Recuerda, si eres llamado, serás ordenado. Llámame ahora mismo y verás la diferencia. Que Dios te bendiga ricamente. Esta es la visión de Dios implantada, obedecida. Estos son los jovencitos que han recibido lo que Dios ha ordenado a recibir: sabiduría y ciencia, reglas de urbanidad, diezmos y ofrenda, cómo descubrir sus dones y muchas otras clases más. Ellos recibieron la semilla, ahora darán muchos frutos. Academia Alma Visión, visión por las almas, ya que las escuelas seculares no quieren tomar en cuenta a Dios. Alma Visión sí tomará en cuenta a Dios. Le enseñaremos los principios de la Biblia, la palabra de Dios, cómo descubrir sus dones, sabiduría y ciencia, el temor a Dios, diezmos y ofrendas y reglas de urbanidades.
Esta clase de jovencitos son los jóvenes sabios de este planeta Tierra. Los que busquen a Dios primeramente y su justicia, Dios lo decreta como personas sabias. Academia Alma Visión, la nueva generación de jóvenes para Cristo. Bendiciones ricamente. Dios le bendiga. ¿No tiene una iglesia donde congregarse? ¿No siente la presencia de Dios? Mire, le queremos invitar todos los domingos a las 11 de la mañana. Allí estaremos en el 113 Sur, 4 Street, en la ciudad de Montebello. Presencia de Dios, palabra de Dios, sabiduría y ciencia. Le esperamos los domingos a las 11 de la mañana. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible.